Para habitantes de países como México y América Latina en general, nos resulta un misterio el tema de las monarquías. ¿Qué son? ¿Para qué están? ¿Y para qué sirven los reyes del mundo? ¿Es ya un sistema anacrónico? Bueno, pues en esta ocasión lo vamos a explicar. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? En estos momentos en el mundo hay 44 monarquías vigentes. Esto quiere decir que en estos países hay una reina, un rey o un emperador. Quizá para nosotros son muy familiares las figuras del rey Felipe VI de España o la reina Isabel II del Reino Unido, pero hay muchos más monarcas. La verdad es que en los países que tenemos un sistema de gobierno democrático nos resulta un tanto curioso y hasta misterioso el sistema de organización monárquica. Y si bien desconocemos su naturaleza en general, tenemos muchas fuentes que nos deforman esta idea. Vaya, hasta las películas de Disney nos regalan unas versiones idealizadas y bastante deformadas de lo que es una monarquía y la realeza gobernante. La prensa del corazón nos aporta todos los días noticias acerca de los lujos, excesos y problemas de amor que viven los monarcas y sus familiares. Así que la verdad, la cosa se pone confusa. Por lo mismo, más vale que revisemos algunas características de la monarquía. Después de la Revolución Francesa, entre 1789 y 1799, las monarquías fueron consideradas por muchos como un error histórico. La idea era terminar con ellas. Ante esta situación, muchas monarquías en el mundo acabaron por caer. Vamos a revisar la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española sobre el término monarquía. Organización del Estado en la que la jefatura y representación supremas son ejercidas por una persona que a título de rey ha recibido el poder por vía hereditaria y puede transmitirlo del mismo modo. Para que una monarquía pueda ser definida como tal, tiene que tener al menos 3 características. La primera es que la sucesión monárquica es hereditaria, pasa del rey a su primogénito y solo puede ser de esa manera. La segunda es que la monarquía tiene carácter vitalicio. El monarca permanece en su posición toda su vida y hasta el momento de su muerte. La historia nos ha mostrado que las monarquías han llegado a su fin solamente mediante un derrocamiento de forma violenta, armada o coactiva, es decir, cuando se apremia u obliga al monarca a abandonar su puesto. La tercera es que el rey o monarca es una sola persona. Aunque la casa real tenga más componentes o integrantes, quien ejerce las funciones de rey es solo una persona. Así pues, con base en sus características, podemos encontrar 3 tipos principales de monarquías. La monarquía absoluta. Es la más antigua y es la más característica de la Edad Media. Aquí el rey ostenta el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aunque la mayoría de las monarquías han evolucionado en la actualidad, aún hay casos de monarquías absolutas. Ejemplo de este tipo de monarquía son Arabia Saudita, Qatar, Brunei, Emiratos Árabes Unidos y Omán. La monarquía constitucional. Este esquema surge de la Constitución francesa de 1791 y se introdujo en muchos países europeos en el siglo XIX. Aquí el rey o reina ostenta el poder ejecutivo, pero no el legislativo. En este caso, el poder legislativo lo lleva una Cámara de Representantes elegida normalmente por los ciudadanos. Este esquema de monarquía fue el resultado de las presiones del pueblo en su búsqueda de una mayor apertura de derechos y libertades. Ejemplos de una monarquía constitucional son Mónaco, Países Bajos, Marruecos, Noruega, Suecia y Reino Unido. La monarquía parlamentaria.
Se suele decir que en este modelo en realidad el monarca no gobierna. Ninguno de los poderes del Estado recae en el rey o la reina. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial actúan con independencia de la corona. En teoría, este tipo de monarquías son democracias plenas, ya que el rey no incide en ninguno de los poderes. En la actualidad es el tipo de monarquía más frecuente en el mundo. Ejemplos de monarquías parlamentarias son Dinamarca, Luxemburgo, Jordania, Japón y España. Entonces regresemos a nuestra pregunta inicial. ¿Para qué sirven los reyes del mundo? Bueno, depende. En las monarquías absolutas, el monarca tiene un papel político claro e importante, ya que él es quien toma todas las decisiones de su nación, nadie más. En los otros modelos de monarquía, el papel del rey o la reina es más bien una figura simbólica que recoge la identidad del pueblo al que representa. Es el símbolo de unión de una nación. Veamos el caso del Reino Unido. La reina Isabel II es quizá la monarca más conocida a nivel mundial. Claro, porque es más mediática. Los noticieros y medios de comunicación en general están al pendiente de ella y de su familia. Vaya, hasta la plataforma Netflix ha producido una serie histórica muy exitosa sobre ella y su reinado. Incluso una entrevista que le hicieran a su nieto Harry y a la esposa de él, Meghan Markle, que armó un escándalo y puso a temblar a la corona británica, muy probablemente hasta se lleve un premio Emmy en la televisión estadounidense. ¿Cómo la ven? Veamos el caso del Reino Unido, una monarquía constitucional. El poder legislativo recae en el Parlamento, el cual está compuesto por la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. El poder ejecutivo recae en la figura de un primer ministro, el cual dura en su mandato el periodo que quiera la reina Isabel, pero normalmente no llega a durar más de 5 años. Es el monarca reinante, en este caso aún la reina Isabel II, quien oficialmente nombra al primer ministro, pero la tradición le obliga a elegir a la persona que cuente con el apoyo mayoritario de la Cámara de los Comunes. La reina es la jefa suprema de la Iglesia Anglicana y también maneja las relaciones internacionales. Aunque la reina no puede tomar decisiones unilaterales, su opinión siempre es tomada en cuenta por ambas cámaras del Parlamento. La reina también puede perdonar a personas condenadas por delitos y se encarga de conceder nombramientos y títulos nobiliarios. Últimamente la realeza británica está en el centro de los noticieros y revistas sensacionalistas debido a la conducta de sus sucesores, en este caso su hijo primogénito Carlos y sus nietos, con sus respectivas parejas. Las historias del corazón los envuelven en escándalos todos los días. Esto ha dado mucho material a los grupos antimonárquicos, quienes dudan si vale la pena que la realeza continúe en su posición, costándole al pueblo británico lo que le cuesta. Veamos el caso de España, una monarquía parlamentaria. La Constitución española señala que la soberanía reside en el pueblo. El monarca no tiene poderes políticos reales, sino formales. En realidad, el poder ejecutivo reside en un jefe de Estado, el cual se configura como una magistratura diferenciada e independiente del monarca. En este caso, el rey representa a su país con la comunidad internacional. Puede participar y opinar en cuanto a decisiones importantes, pero no las toma por su cuenta, y es una figura simbólica, sin poderes efectivos, en la que se recogen los principales valores e identidad del país. Así pues, comunicativos, tal parece que nos informamos acerca de las monarquías más por los escándalos que los rodean que por su desempeño como gobernantes, que como ya hemos visto, en muchos casos ni siquiera gobiernan. Actualmente hay muchas personas que se preguntan si las monarquías deberían desaparecer. Tal vez se trate de sistemas anticuados y anacrónicos. Recientemente se hicieron encuestas en diferentes partes de Europa acerca del tema y los resultados son interesantes. En los países del norte de Europa, aquellos con monarquías por supuesto, las encuestas reflejaron un apoyo para con sus monarcas desde el 65 hasta el 80%.
Es decir, están contentos con el régimen, mientras que la Casa Real Española es la que menos apoyo reflejó. La encuesta arrojó apenas un 34% de respaldo por parte de la gente para con su monarca. Algunos países pertenecientes a la Mancomunidad Británica se han cuestionado si vale la pena seguir bajo la corona. Así, naciones como Barbados están pensando con toda seriedad declarar su independencia. Como podemos ver, cada país tiene su propia percepción de las ventajas y desventajas que tiene vivir bajo la influencia de un rey, una reina o un emperador. Pero lo que más me interesa es saber lo que opinan ustedes, comunicativos. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.